Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La posesión presidencial de los Fernández en Argentina. Vamos a impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta naturaleza que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie. Tras 4 años de ausencia, la izquierda regresa al poder. Han crecido en varios países movimientos autoritarios, ha habido golpes de Estado y al mismo tiempo en varios países crecen reclamos ciudadanos contra el neoliberalismo y la inequidad social. En un momento clave para la región, en el que ciudadanos protestan en distintos países cansados de la corrupción. En Argentina, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se posesionó como vicepresidenta en medio de serias acusaciones que la involucran con una red de sobornos que habría operado durante su gobierno. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el regreso de la izquierda al poder en Argentina. Finalizó el mandato de Mauricio Macri y hoy se posesionó Alberto Fernández. Su discurso estuvo marcado por un llamado a la unidad para enfrentar sin divisiones ideológicas la crisis económica que enfrenta a su país. Reveló que presentará al Parlamento una reforma a la justicia y anunció que realizará una intervención a los organismos de inteligencia. El punto clave de esta noticia, el peronismo regresa a la Casa Rosada luego de haber ganado las elecciones junto con Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria, que dejó el poder hace solo 4 años, asumió esta vez el cargo como vicepresidenta de Argentina, pese a estar enfrentando un proceso judicial por delitos relacionados con corrupción. La era Fernández. Con el nuevo periodo presidencial que inició este martes 10 de diciembre, Argentina dio un giro a la izquierda tras el adiós de Mauricio Macri, quien pasó a la historia como el primer presidente constitucional no peronista que termina un mandato. ¡Hasta pronto! Porque esto recién comienza. Los amo con locura, con locura. Gracias, 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 gracias. Ahora el poder está en manos de Alberto Fernández como presidente y de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Esta última, figura icónica de la historia reciente de la República Argentina, heredera política de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, ya fallecido. Ambos gobernaron el país, él un periodo, ella 2, hasta completar en 2015 12 años y medio rigiendo los destinos del país. Si algo queda claro con la nueva dupla de la Alianza Peronista Frente de Todos que llega a la Casa Rosada, es que en política, así como existen desavenencias y distanciamientos, también hay reconciliaciones o acuerdos estratégicos. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano-social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Alberto Fernández fue jefe de gabinete en los gobiernos kirchneristas y desde que le renunció a Cristina en julio de 2008, pasaron más de 9 años sin hablarse. El hoy presidente llegó incluso a cuestionar presuntos hechos de corrupción en la gestión presidencial de Cristina y a acusarla de supuestamente encubrir mediante un acuerdo con Irán a los responsables del atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994.
En un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Pero Cristina y Alberto están nuevamente en la misma orilla. Dirigirán los destinos de Argentina por 4 años, con posibilidad de reelección si así lo busca y lo logra el nuevo mandatario. Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. La toma de posesión de Alberto Fernández estuvo marcada por un incómodo momento, la reacción de Cristina Fernández al ser saludada por el mandatario saliente Mauricio Macri. Ella hace 4 años se negó a entregarle a su sucesor el bastón de mando y la banda presidencial. En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. A esta hora saludo a Héctor Chamis, es el profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y también analista hoy aquí en el programa de la noche. Bienvenido, Héctor, a este espacio periodístico. Le agradecemos su tiempo y quiero conocer su opinión frente a lo que representa en este momento esta dupla presidencial. Héctor, ¿quién manda aquí? ¿Es Alberto Fernández un títere de Cristina Fernández de Kirchner o usted cree que el nuevo mandatario de Argentina tendrá independencia? Hola Jefferson, un gusto saludarte, estar en tu programa. Veremos quién manda, veremos dónde está el poder. Es muy cierto, y recién pasaron algunos vídeos y comentarios de Alberto Fernández muy críticos de su vicepresidenta ahora, en el pasado. También sus orígenes políticos son diferentes a los de Cristina Kirchner. Y este matrimonio de conveniencia, verdaderamente, en política, ocurre muy seguido. Y veremos quién manda, si es Alberto Fernández, que históricamente es un moderado, un pragmático, o manda el aparato y la estructura política del kirchnerismo, que controla el Senado por medio de la vicepresidenta, controla la Cámara de Diputados por medio de la presidencia del bloque del oficialismo, y controla la provincia de Buenos Aires, con el gobernador hoy asumiendo Kicillof, que son todos del kirchnerismo puro y duro. Entonces esa es la gran pregunta, y lo iremos viendo en el tiempo, quién manda y cuál es el tipo de gobierno que desarrollan. Héctor, usted asegura que esto fue un matrimonio político de conveniencia. Expliquémosle a los televidentes por qué es un matrimonio que únicamente muestra que concordaron los intereses de 2 sectores de la izquierda en Argentina, del peronismo y del kirchnerismo. Bueno, el peronismo, no vamos a hacer historia del peronismo, pero digamos que el peronismo es una gran tienda donde hay muchos grupos muy disímiles entre sí. Y si bien el kirchnerismo expresa una cierta izquierda dentro del peronismo, hay un centro y un centro derecha también importante. Uno podría decir que Alberto Fernández proviene de ese centro del peronismo, por eso decía que históricamente ha sido siempre muy pragmático, muy colocado en el centro, y entonces es de conveniencia porque de esa manera han logrado, al menos por ahora, la unificación del peronismo detrás de esta fórmula presidencial y vicepresidencial, algo que no se había logrado en el 2015, o que inclusive en la historia ha habido instancias de elecciones donde 3 peronistas compitieron entre sí por el poder, como fue el caso de 2003, la elección que Néstor Kirchner ganó y lo hizo presidente. En ese momento 3 peronistas compitieron por el poder. Entonces, esta unificación que han logrado les ha permitido alcanzar la victoria. Veremos si se mantiene esta unidad, veremos cómo se traduce eso en actos de gobierno, y veremos qué pasa
en las elecciones de 2 años de hoy, que son de mitad de término, donde son siempre importantes también, no solo la presidencial es importante. La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, al regresar a la Casa Rosa como vicepresidenta, lo hace con varios procesos judiciales en su contra. Una larga lista de causas por presuntos delitos de corrupción. No obstante, en lo que pareció ser un espaldarazo directo a la expresidenta, el nuevo mandatario Alberto Fernández, en el acto de posesión, insistió en lo que él llamó una justicia independiente. Dijo que nunca más a una justicia que, según él, es utilizada para saldar discusiones políticas o judicializar los disensos para eliminar al adversario de turno. Varios analistas y opositores daban por acabada su carrera política debido a los procesos judiciales en su contra, pero no fue así. Cristina Fernández de Kirchner no solo logró evitar, tras sus 2 mandatos presidenciales, los pedidos de prisión preventiva gracias a la inmunidad parlamentaria que obtuvo en 2017 cuando resultó electa senadora. No me van a hacer arrepentir. La suerte volvió a sonreírle al lograr ser electa como vicepresidenta de la nación argentina, lo que también le dará la posición de presidenta del Senado. Y aunque en su defensa la exmandataria siempre ha dicho que todas las acusaciones en su contra son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial, lo cierto es que sigue sobre ella el foco de la justicia argentina. Lo que se está persiguiendo, el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Quieren un Parlamento donde los legisladores y las legisladoras voten lo que ellos quieren. Al domingo 27 de octubre, día de los comicios generales, ya sumaban 13 los procesos judiciales abiertos contra Cristina Fernández por corrupción, uno de los cuales está en etapa de juicio oral. La expresidenta, hoy vicepresidenta, acumula 6 pedidos de prisión preventiva. En el proceso conocido como Vialidad Nacional, cuya causa ya fue confirmada, está acusada de liderar una asociación ilícita que adjudicó obras de manera irregular al empresario Lázaro Báez. 2 días después de ser elegida como vicepresidenta, un tribunal revocó el procesamiento a Fernández en 2 de las investigaciones derivadas por el sonado caso de los cuadernos de las coimas, las supuestas irregularidades en la concesión de peajes y el cobro de coimas en la importación de gas licuado. No obstante, la situación judicial de la exmandataria solo podría ser removida de la vicepresidencia y eventualmente detenida si llegara a prosperar en su contra un juicio político en el Congreso. Los escándalos de corrupción que involucran a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández no dejan de llamar la atención, pues contrastan con algunas de las promesas del nuevo mandatario argentino en su discurso de posesión. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Señor Héctor Chamis, profesor de la Universidad Georgetown, ¿qué va a suceder con los juicios que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner? Veremos qué sucede. Hay 2 comentarios que me gustaría hacer. Uno es que varios de estos juicios comenzaron durante la presidencia de Cristina Kirchner. Macri no era presidente cuando 3 o 4 de estas causas se iniciaron. Quien era presidente era Cristina Kirchner, en cuyo caso esto de que el Poder Ejecutivo bajo Macri manejaría la justicia a voluntad caería por su peso propio, digamos, ¿no? Entonces, eso no es así. Lo otro es que depende del Poder Judicial si va a continuar con estas causas o va a ir con los vientos políticos y va a cerrarlas, va a exonerar a Cristina Kirchner, Lázaro Báez
esos casos que fueron descritos anteriormente son exactamente así, contratos hechos en favor de un amigo, un cercano a los Kirchner, de cuando Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia. Entonces, eso habrá que ver. La justicia argentina actúa independientemente, pero independientemente también toma la temperatura del proceso político y actúa en consecuencia. Entonces, es una posibilidad que continúen. Ya ha habido exoneraciones de algunos funcionarios inmediatamente después de las elecciones, no casualmente, y veremos qué hacen ahora. Ahora, que quede claro, 3 o 4 de estas causas comenzaron bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Héctor, ¿cómo entender que mientras diferentes sectores de ciudadanos en América Latina están en las calles en este momento marchando contra la corrupción, hastiados de la corrupción, en Argentina suceda esto, lo que usted acaba de plantearme, unas causas, unos procesos judiciales que se adelantan en contra de una exmandataria y pese a ello, esta exmandataria es elegida como vicepresidenta? Sí, porque los últimos 2 años del gobierno de Macri fueron muy duros para el grueso de la población, con una importante recesión, con desempleo, con caída de salarios, con devaluaciones, y el bolsillo mandó en esta elección, y así fue electa quien tuvo, por buena suerte, no necesariamente por buenas políticas, tuvo una mejor performance de la economía. Y digo buena suerte porque hasta el 2012 los precios internacionales de Argentina y de toda América Latina, los exportables de los países latinoamericanos, tuvieron los precios más altos de su historia, en términos reales, ¿no? Por supuesto. Y en cuyo caso hubo un exceso de recursos en la primera década de este siglo, en todos los países latinoamericanos, que fue un boom económico importante. Muchos gobiernos se reeligieron y se perpetuaron en el poder gracias a ese boom de precios, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador mismo, y los precios luego comenzaron a cambiar en el 2012. El gobierno de Macri no manejó la economía de la mejor manera posible y ante dichos precios internacionales en caída, la economía sufrió mucho, sufrió el empleo, sufrió el salario, y de tal manera los argentinos votaron por aquellos años que recordaban como mejores, como más prósperos, y habían sido más prósperos en realidad. Pues señor Héctor Chamiz, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta siempre. Vamos a analizar algunos apartes del discurso de Alberto Fernández el día de hoy. El nuevo mandatario habló también de cómo guiará la política de Argentina a nivel internacional. Una de las propuestas que hizo fue fortalecer Mercosur, aseguró que será una de sus prioridades. Por esa razón, quiero integrar a esta hora a Joaquín Mirkin, nos está acompañando desde la ciudad de Washington, es consultor y estratega de comunicación de líderes políticos y empresariales de Argentina. Joaquín, bienvenido al programa La Noche, gracias por su tiempo y quiero conocer su opinión frente a lo que representa para el continente americano el regreso de la izquierda luego de 4 años al poder en Argentina. Muy buenas tardes, Jefferson. Un placer. Bueno, retomando, Argentina está en este momento en una situación socioeconómica muy difícil. Las cifras en este momento de pobreza están en el 40%, hablamos de 16 millones de argentinos que están realmente en una situación muy difícil. Prácticamente 1 de cada 2 niños está en una situación de pobreza. La inflación este año en Argentina alcanzará el 55%. Hay una caída del Producto Bruto del 3,5%. La situación realmente socioeconómica es muy, muy difícil y en gran parte este cambio político tiene que ver con esa situación económica. Recordemos también que Argentina tiene vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario por $60.000 millones el próximo año
y en 2021 y 2022 también. Con lo cual, la situación económica y social es realmente muy inquietante. Hay mucha incertidumbre por los próximos pasos del nuevo gobierno y bueno, habrá que esperar de aquí a algunos meses a ver en qué dirección el nuevo gobierno adopta sus políticas. Una de las grandes preguntas que se hacen en este momento, Joaquín, a nivel internacional, es qué va a pasar con el Grupo de Lima. El liderazgo de Mauricio Macri fue evidente en los últimos 4 años. E independientemente de la evaluación que hacen los analistas sobre si funcionó o no el Grupo de Lima para enfrentar la dictadura en Venezuela, lo que es cierto es que Argentina apoyó esas iniciativas en las que trabajaron países como Chile, como el presidente Iván Duque en Colombia. Con la llegada de Alberto Fernández, ¿qué va a pasar con el Grupo de Lima y el papel que venía jugando Argentina como uno de los principales estados que denunciaban las violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Yo creo que no va a haber grandes cambios. Yo creo que realmente Alberto Fernández y quien va a ser Felipe Solá, el ministro de Relaciones Exteriores, junto con Jorge Argüello, probablemente embajador argentino en Washington, donde estoy en este momento, entienden perfectamente bien la situación de emergencia económica que está atravesando Argentina y todo el foco va a estar de política exterior en reactivar el país, de poner en marcha la economía nuevamente después de 2 años de una recesión muy difícil, con lo cual yo no veo grandes cambios en la política exterior, en la política internacional, y sí veo un foco puesto en el comercio, es decir que no espero, diría, grandes cambios en las cuestiones que tienen que ver con Venezuela. Realmente creo que la relación con Estados Unidos continuará siendo buena, lo mismo que con los países europeos. En ese sentido, de vuelta, creo que el foco va a estar en que la economía se reactive y poder afrontar las deudas que tiene el país, que son importantes, en reactivar el consumo y en reducir la pobreza, en reducir el hambre, que es en este momento la principal preocupación. Con lo cual, hay algunas cuestiones internacionales que yo creo que van a pasar a un segundo plano y toda la maquinaria política va a estar puesta para reactivar el país. Pues Joaquín Mirkin, le agradecemos su tiempo para responder este segmento de preguntas a propósito de lo que representa en términos internacionales el regreso de la izquierda al poder en Argentina. Muchas gracias, Joaquín, por habernos acompañado. Muchas gracias. Continuamos analizando el discurso de Alberto Fernández. El nuevo mandatario reveló en su primer discurso como presidente varios anuncios importantes con los que inaugurará su gestión en la Casa Rosada, entre esos la propuesta que enviará al Parlamento argentino y que en ese momento genera una gran polémica. Anunció que buscará una reforma al sistema judicial, precisamente en momentos en que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un juicio oral ante la justicia argentina y en momentos en que la misma exmandataria, hoy vicepresidenta de Argentina, ha acusado a los jueces de tener intereses políticos. Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro, que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia.
Bueno, integramos a esta hora a María Eugenia Vega, ella es politóloga argentina, magíster en seguridad internacional y candidata a doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida al programa La Noche, profesora. Muchas gracias, Jefferson. Muy buenas noches para todos. Escuchábamos al nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciando una reforma al sistema federal de justicia. ¿Usted qué opinión tiene de esta iniciativa? Y se lo pregunto en el contexto en el que se da esta propuesta. En momentos en que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, regresa al poder luego de 4 años y está siendo investigada por delitos relacionados con corrupción. ¿Es un momento pertinente para presentar esta reforma judicial? Realmente es una duda, ¿no? Si es el momento pertinente para presentar la reforma. Por lo menos desde los años 90 se ha hablado de cortes supremas adictas al Poder Ejecutivo de turno y esto fue más que evidente durante los 12 años de kirchnerismo. Todas las causas judiciales del kirchnerismo caían en un único juzgado, como si hubiese un único juez federal en todo el país, ¿no? Claro, ahora con todas estas causas y cuando se comenzó, cuando la propia vicepresidenta comenzó a hablar de un partido judicial que la estaba persiguiendo, lógicamente este tema comenzó a estar en el tapete. ¿Y usted qué cree, profesora María Eugenia? ¿Hay una persecución judicial tal y como lo asegura Cristina Fernández de Kirchner? ¿O realmente estas causas judiciales, estos procesos judiciales por delitos relacionados con corrupción y que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de Argentina, esos procesos realmente tienen un sustento fáctico jurídico? Tiene un sustento fáctico bien importante. Ella además tiene 7 causas en particular está procesada, pero hay una que es la más fuerte, que es la denominada de los cuadernos de las coimas, ¿no? De los sobornos que se estaban pagando. En esa las pruebas han sido hasta ahora irrefutables. Y aún así, ¿por qué Argentina toma la decisión de elegirla como vicepresidenta? Hace unos minutos hablábamos con el profesor Chamiz sobre esa gran paradoja, o si usted lo quiere ver como una contradicción. Mientras diferentes sectores progresistas, muchos de ellos de izquierda, sectores ciudadanos, protestan en América Latina porque están hastiados de la corrupción, en Argentina es elegida Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, pese a tener un juicio abierto por corrupción. ¿Usted qué lectura hace de esa contradicción? Es bien interesante la interrogante, el planteo, ¿no? Y plantearlo justamente como vos decís, ¿no? Como una contradicción. Porque en realidad los sectores autodenominados progresistas en Argentina están cooptados por el kirchnerismo. Entonces, es bastante extraño, ¿no? Visto desde otro contexto, como puede ser desde el caso de las últimas protestas que ha habido en Colombia, por ejemplo, en Chile, o por supuesto lo que ha sucedido en Chile o lo que está sucediendo, bueno, en Francia, aún yéndonos de América Latina. Pero es que la cuestión es que hoy en día Argentina no tiene, el electorado argentino no tiene como prioridad la corrupción. Y en todo caso es solamente aquel 40% que votó la opción de Mauricio Macri. Es solamente aquel 40% que me parece que no es una cifra desdeñable porque es prácticamente la mitad del país, aquella que efectivamente está interesada en que aquellos que tienen causas de corrupción efectivamente, y si se comprueban, paguen por ello, ¿no? Por eso es que, entre otras cosas, vetaron la ley de extinción de dominio, que era tan importante también para lograr esto, ¿no? Que esta gente que se ha robado todo, que nos ha robado todo, porque se han robado un producto bruto interno completo del país, por lo menos que puedan devolver algo. Es el gran interrogante que tienen los argentinos. Vamos a integrar desde otro ángulo de opinión. Vamos inmediatamente al epicentro de esta noticia en Buenos Aires, Argentina. Señor Mario Masiteri, bienvenido al programa La Noche. Él es secretario político del Partido Socialista Auténtico de Argentina y presidente del Instituto Argentino de Propuestas. Mario, bienvenido a La Noche y también quiero conocer su opinión. ¿Cómo lee usted que mientras en algunos sectores de América Latina la ciudadanía marcha en contra de la corrupción, hoy
en su país, en Argentina, asume la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner, pese a estar involucrada en ese momento en un proceso judicial donde es investigada por delitos relacionados con corrupción. Bueno, buenas noches. El tema merecería ser profundizado, porque resultaría en una suerte de paradoja si no incorporáramos un montón de elementos, entre los cuales me parece que el más significativo es el fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri. Aquí los números en lo que tienen que ver con el aumento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de la caída de la actividad económica, de la crisis de las pymes, de los pequeños comercios, de los pequeños productores industriales. En fin, es un cuadro a partir del cual el orden de prioridad probablemente de nuestro pueblo se haya modificado y esto signifique, a grosso modo, una apuesta por salir de una situación donde tenemos un 40% de la población por debajo de la línea de pobreza y realmente en una zona de desesperación. De manera que el tema no ha quedado como una prioridad y creo que la economía se ha antepuesto a cualquier otra consideración de tipo ética, que en la Argentina, por otra parte, merecería también ser profundizado el tema, porque no es que el gobierno que se va es un gobierno que exprese la pureza, o porque hay que recordar que en 2003 la propia diputada Elisa Carrió habló de Mauricio Macri como un empresario corrupto. De manera que aquí son pocos los que pueden tirar la primera piedra y creo que en este contexto y en la necesidad de esperanza que tiene el pueblo argentino, eligió la opción del Frente de Todos, que en última instancia es una confluencia básicamente de tres grandes sectores del peronismo. Cristina Fernández de Kirchner aporta la mayor parte, pero también aporta una parte Sergio Massa, que en su momento había roto con la administración de Cristina, y también los gobernadores que estaban distantes del kirchnerismo. Hoy esa reunión permitió llegar a ese 48% con el cual se ha constituido esta mayoría que logró hoy asumir el gobierno en la Argentina. Mario, planteábamos al comienzo de este programa uno de los principales interrogantes que hay en el continente americano. ¿Cómo será esa relación de poder entre los Fernández? ¿Quién manda en esta dupla presidencial? Bueno, esa es una pregunta que develará del tiempo, ¿verdad? Si uno tuviera que partir de la foto de hoy, yo diría que el mayor poder recae en la vicepresidenta de la Nación. Pero será en el ejercicio del poder que Alberto Fernández logre constituir un poder propio, y esto dependerá en gran medida de la resolución de algunos temas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la reactivación de la economía, la posibilidad de aumentar el salario real, el ingreso de los jubilados, de los planes sociales, de las asignaciones universales por hijo, de reactivar el mercado interno. Por otro lado, una renegociación de la deuda, que es realmente un tema muy delicado porque los vencimientos sobrepasan la capacidad de pago que tiene la Argentina hoy, de manera que va a tener que discutir capital, tasas de interés y tiempos de pago, y todo eso significa un panorama absolutamente complejo, a la cual le podríamos sumar un montón de otros elementos, pero que si él resolviera correctamente estos temas, evidentemente consolidaría su poder. Y de lo contrario, evidentemente mucha gente estaría pensando en que puede ser el tiempo de la vicepresidenta, pero eso solo el tiempo develará el misterio. Sí. María Eugenia, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál va a ser el papel político que jugará Cristina Fernández de Kirchner? Hay algunos países del continente americano donde la figura del vicepresidente no tiene mayor poder político dentro del Estado. En el caso de Argentina, ¿qué papel va a jugar ella? Yo creo que el papel al principio me parece que va a ser un poquito solapado, en el sentido de que como
como bien decía nuestro compañero, lo que tiene Argentina hoy en día son otras prioridades y va a haber que tomar medidas de ajuste estructural importantes, va a tener que seguir Alberto Fernández por el camino de la vía del ajuste y esas medidas impopulares van a tener que caer sobre los hombros de Alberto Fernández sin lugar a dudas. O sea, hay quienes aseguran que Cristina Fernández de Kirchner llega a la vicepresidencia no solo para blindarse jurídicamente, sino también para revivir el kirchnerismo bajo el liderazgo de su hijo Máximo. Bueno, y habría que ver qué rol cumple también el ministro del Interior, el nombrado ministro del Interior, Guado de Pedro, que es uno de los dirigentes principales de la Cámpora, justamente con Máximo Kirchner, y que como ministro del Interior también tiene una situación bastante particular con los gobernadores del Partido Peronista, del PJ. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Ya vuelvo con usted, Mario, en Buenos Aires. Cuando regresemos estaremos hablando de lo que representa el regreso de la izquierda en Argentina en términos geopolíticos. En momentos en que los principales vecinos de Argentina han girado a la derecha. Uno de esos socios comerciales, Brasil, su presidente, Jair Bolsonaro, no asistió a la posición de Alberto Fernández. Y en Uruguay también ha sido elegido un presidente de derecha. ¿Qué va a pasar? ¿Qué gobernabilidad? ¿Cuál será el poder de influencia que tendrá Alberto Fernández en el continente? Todos estos interrogantes cuando regresemos de comerciales. Vamos con más ángulos de opinión en este análisis que les estamos presentando hoy aquí en el programa La Noche, a propósito de la posesión presidencial de Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, que regresa al poder luego de 4 años. Señor Ramón Prades García, analista político, bienvenido al programa La Noche. Y quiero conocer su opinión frente a la siguiente afirmación. ¿Usted cree que el peronismo se fortaleció en Argentina y logró su regreso al poder gracias a la crisis económica que vive Argentina? Buen día, buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado. Naturalmente pienso que sí, que no solamente el peronismo se ha fortalecido, sino la Argentina. Este es un proyecto político que piensa incluir a todos los argentinos. Así que, si bien ha ganado una fuerza política, hoy el presidente electo planteó la necesidad de que la Argentina encuentre en la unidad nacional la fuerza necesaria para volver a la senda del desarrollo y el crecimiento. Así que mi mensaje, y yo creo que el mensaje de Alberto Fernández, es que nadie, los que votaron este gobierno y los que no lo han votado, tienen por qué tener miedo. Va a ser un gobierno que vuelve mejor, sin venganza. Ramón, ¿y usted cree que la tiene fácil el presidente Alberto Fernández en esa búsqueda de la unidad, en acabar con esa grieta, esa fragmentación, esa polarización que quedó de manifiesto luego de las elecciones presidenciales en su país? Naturalmente no, pero en Argentina, como todos saben, en América Latina están acostumbrados a los problemas, las cosas difíciles. Pero hay que confiar en este nuevo liderazgo que emerge, hay que confiar en la nueva generación democrática que integra el gabinete, se han incorporado mujeres jóvenes, valores diferentes, con consensos. Yo creo que la grieta es un problema de todos, no es un problema solamente de los que perdieron o de los que ganaron. El gobierno pasado tuvo errores, cometió errores. Creo que hay una visión positiva hoy en el nuevo gobierno que asume esos errores que se han cometido y espero y quiero creer que se vuelve para mejorar esos errores. Me parece que hoy el presidente Alberto electo lo sintetizó en una frase concreta que fue: quiero unir a la mesa familiar de los. Mario Masitelli, en Buenos Aires, Argentina. Hay otro punto que lo planteaba antes de salir a comerciales y es el que tiene que ver con los cambios políticos que ha sufrido el continente. Por un lado, en Uruguay regresó la derecha al poder. Evo Morales tomó la decisión de salir de su cargo como presidente en medio de una crisis política, en medio de acusaciones de fraude electoral. En Brasil, que es el principal país socio comercial de Argentina, está gobernando Jair Bolsonaro. En Estados Unidos está Donald Trump. Todo esto tiene como telón de fondo una crisis económica que enfrenta Argentina.
¿Cómo lee usted este panorama? ¿Qué posibilidades tiene Alberto Fernández de llevar a cabo una política exterior acorde a las necesidades que tiene en este momento el pueblo argentino? Bueno, aquí no habría que cometer el error de creer que la dirección del peronismo hace de la ideología un dogma. Muy por el contrario. La dirección del peronismo históricamente hace una lectura de la realidad de cada momento y lógicamente trata de ubicarse conforme el tiempo histórico que le ha tocado. Quiere decir que van a leer toda esta realidad que estamos viviendo en América Latina, que es compleja, que es contradictoria, porque también hay procesos como el que está llevando López Obrador en México, de manera que va a tratar de tener un perfil progresista, pero la conducción de Alberto Fernández va a tratar de ser de centro democrático, va a tratar de mantener un equilibrio entre todas las partes, de llevar adelante una negociación, como les decía, muy difícil, pero que la tiene que llevar a buen puerto, y su objetivo, desde mi punto de vista, es poder brindar el mensaje del 1 de marzo del año que viene en la Asamblea Legislativa, cuando se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, poder brindarle el mensaje de que ha resuelto la negociación de los vencimientos de la deuda, y con eso generaría la posibilidad de un proceso de crecimiento económico. Si no pudiera resolver esto, la inversión en la Argentina seguiría cayendo y el proceso de decadencia económica sería indetenible. De manera que tiene un gran desafío por delante y creo que va, antes que cuestiones ideológicas, va a hacer prevalecer cuestiones prácticas, desafíos que tiene hoy la Argentina, y creo que va a generar efectivamente un equipo de gente joven que va a ponerse en marcha mañana mismo para ver si puede encarar cada uno de estos temas. En economía tiene a Guzmán, que es un hombre que no conocemos en la Argentina mayormente, pero que viene a resolver lo que él considera el principal problema, que es el de la deuda. María Eugenia Vega, ¿cuál es su opinión frente a ese escenario internacional que está en América Latina, ese mapa político que tiene que en este momento relacionarse con Alberto Fernández, y que muchos aseguran que ese va a ser su principal reto? Por ejemplo, las relaciones con Brasil y los Estados Unidos, que son los principales socios comerciales de Argentina. Yo realmente no creo que sea uno de los principales retos. Si hay algo que... Primero que Alberto Fernández no es que precisamente venga de la izquierda al peronismo. Eso lo tenemos bastante claro. En segundo lugar, el peronismo es demasiado pragmático y el peronismo ha demostrado que, como todo populismo, es aideológico. De manera que saben hacer una, como decía Masitelli, una excelente lectura del momento en el que les toca jugar, ¿no? Recordemos cuando en los años 90 el peronismo fue neoliberal y fuimos los principales aliados, aún aliados extra-OTAN de Estados Unidos, ¿no? Así que me parece que más allá de los discursos y demás, prima en este caso el pragmatismo. ¿Cuál es su opinión, Ramón, en Buenos Aires, Argentina, en lo que tiene que ver con este escenario geopolítico que recibe Alberto Fernández y también con ese reto que tiene, que es garantizar que Argentina no caiga en un default? Ramón. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, te escucho bien. Quiero conocer tu opinión sobre ese ambiente geopolítico en el continente y cómo va a manejar las relaciones internacionales Alberto Fernández con países como Brasil y Estados Unidos. Mira, me parece que hoy el presidente electo lo planteó con madurez. La relación con Brasil es una relación estratégica para la Argentina y es independiente de los gustos o las relaciones individuales entre los presidentes. Naturalmente, cuando los primeros mandatarios coinciden en una sintonía fina, en una armonía conceptual, ideológica, las cosas son más fáciles, pero me parece que el entramado productivo, social, cultural que tenemos con Brasil va a ser inevitable una relación próspera y profunda. En el caso de Estados Unidos, lamento que la administración Trump haya mandado un funcionario de tan bajo rango y que no haya
permanecido durante la asunción de Alberto. Pero bueno, creo que la relación con Estados Unidos también es una relación obligatoria para un país tan importante como Argentina en el Cono Sur, y me parece que también podemos construir relaciones profundas que estén basadas en la gran historia que tenemos entre ambas naciones. Creo que si los Estados Unidos logran entender que acaba de asumir un gobierno que va a defender sus intereses nacionales, pero con respeto, respetando las inversiones y la cultura y las relaciones sanas y profundas que tenemos con el pueblo norteamericano, creo que vamos a tener 4 años de buenas relaciones. Ramón Prades, analista político, muchas gracias por el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes. Mario, a usted también, Mario Masitelli, secretario político del Partido Socialista. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. María Eugenia Vega, como siempre es un gusto tenerla acá, politóloga argentina, magíster en seguridad internacional. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.